no hacen rico a nadie legalmente, hacen rica a mucha gente ilegalmente. En Estados Unidos y en la mayoría de países, las cárceles son privadas. Cada preso no paga, quien paga es el gobierno. Por cada preso o presa que está en una cárcel, le paga una empresa que administra esa cárcel porque se está haciendo cargo de ese servicio. Ideológicamente, ¿por qué hay cárceles? Eso está bien bonito pensarlo. La cárcel es justa. Voy a ponerme intenso, ¿no? Yo soy muy intenso. Las cárceles están hechas para proteger a las clases con dinero, a las personas burguesas, a la burguesía, de que no les impidan hacer negocios o que les quiten su propiedad. Entonces, nosotros y nosotras siempre estamos pensando en el castigo, siempre. Estamos mediados y mediadas por el castigo. Incluso en nuestras relaciones de pareja pensamos en el castigo. No sé si les ha pasado, ¿no? Es que le hablaste a esta persona, ¿por qué le hablaste a esta persona? Como lo hiciste, ahora tienes que darme la contraseña de tu celular y la bloqueas. Eso es castigo, eso es un castigo. Estamos pensando en eso, pero hay distintas maneras de acceder a la justicia. Las cárceles no siempre han existido. Los humanos y las humanas no nacimos con cárceles. Las cárceles las fuimos construyendo. En América, en el territorio de México no había cárceles. Las cárceles llegaron con la colonización. Pero aquí las personas que cometían actos que no estaban bien vistos en la comunidad eran tratadas de forma distinta, pero no se les excluía, no se les aislaba, no se les dejaba fuera, se les integraba de otra manera. Y así hay distintas partes del mundo en los que el acceso a la justicia no es a través del castigo. Pero nosotros y nosotras estamos convencidas del castigo porque el capitalismo nos hace y nos calca en la cabeza que tenemos la libertad de cortar la libertad de alguien más. O sea, si a mí alguien me pegó, yo tengo la libertad de cortar su libertad. La cárcel es un instrumento ideológico por sí misma. Ajá. El derecho, pues discúlpenme los de derecho, ¿no? El derecho es ideología. El derecho es un derecho para proteger a quien tiene. Ajá. No hay un derecho de redistribución de la riqueza, no hay o sea, los derechos de lo que le llaman, creo que le llaman ahora en la tercera generación de derechos. No sé si les han hablado de eso. Bueno, son derechos como muy novedosos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la ciudad, que todas las personas tenemos derecho a transitar libremente en las ciudades. Pero ¿cómo transito libremente si hay un montón de coches? Las leyes están hechas para proteger a los coches y no a la gente que camina. Los desarrollos urbanos hacen puentes y los puentes son una grosería. O sea, porque yo tengo que caminar un montón, bajar y subir en el puente, me pueden asentar cuando simplemente pueden poner un paso de cebra y que el coche se pare para que el peatón, que es el que más se cansa, pase. Pero no, la ley no está hecha para eso. Entonces, así. O sea, ideológicamente la cárcel es un dispositivo de poder del capitalismo para mantener el orden del capitalismo. Está bien bonito eso, ¿no? Adelante. Tenemos prisiones en países comunistas y países socialistas. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, según... Porque veo que hablan mucho de comunismo, pero ¿qué pasa con estas dos partes? Sí, a ver. Según la interpretación, yo creo que más aceptada de los textos del marxismo, ningún país ha logrado el verdadero comunismo. Los procesos que describe Carlos Marx en sus distintas obras para llegar al comunismo son como muy específicos. Que primero se tiene que colectivizar la propiedad y establecer una dictadura del proletariado, que es una estructura sin cabezas, donde son las y los trabajadores quienes mandan y deciden sobre la producción de las cosas, para que después se derrumbe el Estado, se derrumben las relaciones de poder verticales y todo el mundo vivamos en armonía. Eso es el comunismo, según los textos marxistas. Los países que hoy se hacen llamar comunistas son países que han intentado llegar a eso de maneras bastante cuestionables.
Por ejemplo, el caso de China. China es un país que se asume comunista. Ajá. Lo gobierna el Partido Popular Chino, presidido por el presidente de la nación. O sea, partido y Estado son como que lo mismo. Pero son comunistas de palabra y de forma de organizarse en tanto partido. Porque quienes gobiernan no son las y los trabajadores. Es la burocracia del partido y la burocracia del Estado. En el caso, por ejemplo, de Corea del Norte, no gobiernan los trabajadores, gobiernan los militares. En el caso de Cuba, gobiernan los militares. En el caso de Venezuela, gobiernan los militares. Y los militares, que me perdonen los militares, pero también son un dispositivo de control. O sea, no tendría que haber militares en una sociedad comunista porque no hay que defender. Entonces, yo creo que nunca, o sea, no sabemos cómo es el comunismo, porque nadie lo ha visto, ¿no? Nadie ha visto cómo funciona, nadie ha visto si es que funciona. Tenemos críticas desde el marxismo al capitalismo, desde la decolonialidad hacia el capitalismo y la colonialidad, pero que sepamos cómo deben ser las cosas, yo creo que no. Hay un texto que escribí hace un tiempo para el Chocolín y decía algo así como de: aquí estamos reunidas las personas que no sabemos cómo, pero sí sabemos por qué. O sea, yo creo que ninguno y ninguna de nosotros tenemos clara la manera de desmantelar el sistema carcelario, ¿no? O sea, queremos que se acaben las cárceles, yo quiero que se acaben las cárceles, yo quiero que se acabe la pobreza, pero no sé cómo. No se puede, no sea de poder, ¿no? Seguramente. O a lo mejor no viviremos para verlo. A lo mejor nadie va a vivir para verlo y todos nos vamos a morir. Qué triste, ¿no? Igual es eso. Igual es si lo veo. Yo creo que es muy difícil eso, ¿no? Sí. Porque, bueno, aquí todos somos humanos. El discurso de la naturaleza humana es súper colonial. Pues, es como si no somos robots. Entonces no puedes decir, no va a haber cárcel. Bueno, entonces no hay cárceles. ¿Y qué pasa? O no hay militares así como dices. ¿Qué pasa? Todos van a hacer lo que quieren. Bueno, hay estados sin milicia, por ejemplo. Pero... Luxemburgo, Mónaco son estados que no tienen militares. Y desde el privilegio en el que vive puro rico, que no tiene miedo de que otro rico la robe. Pero la milicia no siempre ha existido. Hay que cuestionarnos eso, por ejemplo. La idea de la naturaleza humana, o sea, el pensar que existe una forma de ser humano, es una construcción colonial. Porque a partir de decir que hay una forma de ser humano, asumimos que hay una forma correcta de ser humano, y todo lo que no sea esa forma es perseguido y tiene menos derechos, ¿no? Por ejemplo, hablando de diversidad sexual, que es un tema que me gusta mucho, o sea, se ha construido que la naturaleza humana es heterosexual, y entonces todo lo que no sea heterosexual ha sido perseguido. Ahorita ya menos, ¿no? Ahorita es distinta la cosa. Libre, pero es entre comillas libre. Entre comillas. Pero esa idea de que existe una forma de ser humano es bien colonial, bien colonial. Las personas en la época de la colonización, ¿no?, tenían una ciencia que se llamaba frenología, donde según la forma de tu cráneo te decían: ah, no, pues tú tienes cabeza de criminal y entonces te vas a la cárcel, ¿no? No he hecho nada, pero tu cabeza dice otra cosa. Y Marcelo Ebrard propuso algo así en su último, o sea, cuando empezó su campaña para ser candidato. Él dijo que iba a hacer con inteligencia artificial un sistema de reconocimiento anticipado de delitos con base en las facciones de la gente. O sea, iba a capturar las caras de todas las personas que están en las cárceles e iba a ser un modelo predictivo de inteligencia artificial con el cual iba a decir quién era un criminal antes de que hiciera un crimen. Como la película, ¿no? Una película. Es que ahí era como que la mente te decía, ¿no? Pero Marcelo Ebrard iba a utilizar un listado de caras. Pero fíjense, ¿qué tipo de caras son las que están en la cárcel? O sea, en general van a ser caras morenas. Y Emilio Lozoya Austin es un supercriminal, pero él no se parece al modelo predictivo. Entonces, si hacían un modelo predictivo de caras de criminales, nos meten a todos los que estamos aquí
que no hemos cometido un delito hasta donde yo sé, y no los va a contar si lo han cometido. Y Emilio Lozoya no lo van a meter y él sí cometió. Entonces, eso viene del discurso de la naturaleza humana. Y lo mismo que decíamos, o sea, no podemos saber cómo es la manera correcta de hacer las cosas. Las construimos, las intuimos, pero no sabemos cómo. Adelante. Pero se supone, profe, que debe, hablando específicamente en el tema de derecho civil, derecho humano, como tenga que ver, tanto sea un país capitalista, comunista o socialista, en teoría debería de haber reglas para el mismo delito. Pongo un ejemplo: manejar en el Estado de México y en el Distrito Federal con unas copas de más es un delito que te evitas de 6 meses a 1 año de cárcel. Manejar en Guanajuato embriagado, que fue lo que pasó hace 2 semanas, matan a una persona y está libre porque no es un delito grave, paga su multa. Entonces, creo que vuelvo a lo mismo, la palabra ambigua, ¿no? Las leyes son ambiguas. ¿Y por qué? O sea, ¿qué justificación habrá en Guanajuato para que no sea un delito y aquí para que sí sea un delito? Todo esto es un tema bien delicado, profe, porque habría que ver cuáles son nuestras formas de pensar. Yo, así por lo poco que estoy viendo, para mí usted se opone mucho al comunismo o ideas socialistas. Para mí sería, yo veo eso que desde aquí lo veo, lo percibo, ¿no? No digo que sea malo, cada quien tiene sus razones, ¿no? Pero todo eso tiene que ver mucho desde la genética, desde nuestra educación y de qué tanto queremos cambiar nosotros como personas, ¿no? Se supone que debe de haber reglas y conocimientos básicos que tenemos que impartir cada uno, desarrollarlos, pero de ahí ver cuáles son nuestras debilidades, ¿no? En base a eso, las personas están, hablamos desde la dirección de una escuela, quienes tienen una cámara de diputados, de senadores, la presidencia de un país o a la presidencia de una comunidad, desde ahí vamos a ver qué tanto nos va a afectar. Y si vamos a ejemplos claros de nuestra cultura, hablemos de Benito Juárez y Porfirio Díaz. Para los que no estamos acostumbrados a leer mucho, simplemente no nos interesa, muchos van a decir que Juárez es el mejor presidente de México, y ahí vamos a discernir muchas cosas, porque para mí lo fue Porfirio Díaz. Para mí fue Díaz y no hay otro mejor, ¿no? Entonces, es un tema un poco difícil y hay que entender y checar bien cómo pensamos nosotros. Yo les puedo decir que con Marco, nosotros sufrimos mucho de discriminación, no sé si sea por nuestra apariencia. De repente vamos a un centro y tenemos a los policías atrás de nosotros, por nuestra apariencia y el trabajo que nosotros realizamos. Lo voy a decir abiertamente, la gente piensa que nos dedicamos a cosas malas, cuando nada, eso es real. Somos comerciantes y ahí en eso nos cortamos, pero por mi forma de vestir, mi forma de hablar, porque estoy tatuado, porque estoy gordo, porque me gusta andar pelón, porque soy muy directo en decir las cosas, la gente te califica y desde ahí estamos mal. ¿Y sabes quiénes son los que más nos califican? Nuestra propia raza. Claro. Nuestros propios, ¿cómo decirlo? Nuestra propia comunidad. He tenido la oportunidad de platicar con gente extranjera. Yo no hablo inglés, es más, yo hablo el inglés, yo me considero antillato, yo me considero muy nacionalista. Entonces, he tenido la oportunidad de hablar con gente extranjera y es mejor, o yo tengo una mejor comunicación con otra gente que con mismas personas, por nuestro idealismo. En cuanto a usted decía hace rato de no sé si se tocó el tema religioso, si vamos para el tema de Yucatán, Cancún, Mérida, no hay iglesias católicas, no las hay, son mínimas, pero vénganse para Puebla, Oaxaca, Guerrero, Puebla de Los Ángeles, sometidos totalmente por el catolicismo, una religión que vino a deshacer nuestra cultura, nuestras raíces. Un ejemplo más claro, la pirámide que está en Cholula, cubierta por una iglesia. Si fuera presidente de México, la mando a tirar y rescato la pirámide, pero ¿cuánta gente no lucha encima? Por esa razón, Xochitl es que usted lo dijo, que se siente indígena de nacimiento, piensa que se va a ganar a los mexicanos, o el actual presidente que tenemos. O sea, son muchos detalles y creo que manejar puntos específicos, exponerlos y de ahí rescatarlos. Yo creo que es bien todo esto. Por supuesto.
¿Ustedes qué piensan? Cabe mencionar, poner entre comillas, qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque muchas de las veces nosotros podemos decir, es que lo que él hace es malo. Y lo señalamos. Es que lo que él hace es malo. Toma lo que no es suyo. Pero, ¿y si vemos del otro lado? Lo que él hizo, lo que él tomó fue para darle de comer a su familia. Y es malo que no dejara morir a sus hijos, porque tomó lo que no era suyo. Fue malo porque tomó lo que no era suyo, pero se convierte en bueno cuando eso que tomó que no era suyo se lo dio de comer a sus hijos. Esto me recuerda el caso que comenta anteriormente del compañero que no sé si vamos a ir a robar una lata de atún. Fue un ejemplo que me inventé. No, es que sí existen. Es que sí existen personas que por haber tomado un producto de la canasta básica están en prisión. Por un bolillo, Están en prisión. Entonces, no es un chiste, no es para argumentar una frase, es que sí existen esos casos. Muchos de ellos incluso que no han recibido sentencia. Pero entonces, ahondar un poco en el tema de qué es bueno y qué es malo. En el aspecto de género. Antes decían que las personas de un sexo que se sentían del rojo eran malos, eran poseídos por el diablo, eran hijos del diablo, y eso era malo. ¿Y son malas estas personas? No, son malas. Cuestionar lo bueno y lo malo. En México hay muchas cosas que son malas en el aspecto de pareja. Malo es que mi pareja es mala porque me engaña, mientras que en otros países pueden tener hasta las mujeres que puedan mantener y no son malos. Hay mujeres que en México que pegó a su marido, es mala. Puso al marido a lavar los trastes, es mala. En la India hay un lugar, no recuerdo ahorita el nombre, donde las mujeres son las que llevan todas las actividades del cuerpo. Ahí los hombres obedecen y las mujeres no. Entonces son todas malas mujeres. Ahí lo que está mal visto, mal aceptado es que nazca un varón. Cuando que en México lo que está así más preocupante es que nazca una niña. Entonces, sí pensar en dónde es la frontera de lo bueno y lo malo. Yo creo que parece mal, ¿no? Ese es el punto al que hay que llegar. Las distintas teorías que existen son como lentes. Y, por ejemplo, yo traigo unos lentes, la compañera trae otros lentes, y a lo mejor estos lentes son los lentes de la filosofía Foucaultiana de la moral. Y a lo mejor la compañera tiene los lentes del hedonismo griego. Y entonces yo me pongo estos lentes y yo interpreto las cosas desde esta perspectiva. Y las problematizo y esto desde esta perspectiva. Y la compañera desde esa. Lo interesante, y lo vamos a ver como en la sesión 11, es probar distintos lentes. Vamos a agarrar estos, vamos a agarrar estos otros, vamos a agarrar estos otros y a ver qué lente nos permite resolver nuestro problema de la manera que sintamos más adecuada. Estos dos primeros temas, que son estos dos primeros lentes, los lentes del marxismo marxista, porque hay muchos marxismos, y los lentes de la teoría decolonial quijanista, los comentamos en el curso propedéutico porque son las perspectivas teóricas sobre las que la Universidad Nacional Comunitaria se funda y se fundamenta. Las carreras, y ustedes escuchan a las coordinadoras hablar, tienen estas perspectivas. A lo mejor
con distinto enfoque, distinto aumento, ¿no? Igual y es el mismo lente, pero son distintos aumentos. Pero así, o sea, estas dos perspectivas teóricas son desde las que partimos para construir la Universidad Nacional Comunitaria. Hay 1000 perspectivas. Y a lo mejor hay algunas que son más útiles para ciertas cosas que otras. Y eso lo vamos a ver después. Lo interesante es ver cómo esas perspectivas nos permiten abordar los mismos problemas. Y lo que decía la compañera es el punto, en mi opinión. Yo me tatué aquí todo menos decente, porque desde mi perspectiva, la decencia es el discurso de lo bueno y lo malo construido en Europa, basado en las buenas costumbres, y las buenas costumbres en general son las buenas costumbres católicas, dicho sea de paso. Pero eso es le llaman relativismo moral y es mi visión. Pero a lo mejor hay alguien que quisiste participar o te invitaste a sí, la vi ahí, pero dije no. Pero a lo mejor hay personas, alguno o alguna de ustedes que tenga muy puestos los lentes de la moral católica, va a decir, es que sí es malo esto. O sea, desde mis lentes, sí es malo. Y también se vale. Primero la compañera, luego el compañero, luego el Yo siento que pues una perspectiva que nosotros vemos, pues yo siento que es muy básico porque a lo que hablamos también de los esclavos. O sea, yo siento que ahorita actualmente, o sea, nada más se le cambia el nombre. Porque últimamente, o sea, somos esclavos, de un trabajo somos esclavos. Porque solamente que pues aquí lo poco que nos daban tal vez anteriormente en un cacho de lo que nosotros sembramos, ahorita nos dan dinero. Y pues también eso de que uno ve mal las cosas, pues yo creo que es egoísmo de nuestra parte. Cada uno tiene egoísmo y tiene preferencia a su beneficio. Porque si una persona robó una lata, pues fue porque él iba a tener un beneficio hacia él. O sea, siento que hasta un empresario ve por su beneficio y por su bienestar. Cada uno tenemos nuestro propio egoísmo. Ya se me olvidó la otra cosa. Adelante. Perdón. Bueno, lo mismo, creo que el punto de las leyes es poner ciertas reglas, y como usted lo dice, ¿no? Ya dependiendo de los lentes de cada quien lo va a ver. El discernir qué es bueno y qué es malo está canijo, ¿no? Porque si yo mato un venado para alimentar a mi familia o a mi comunidad sería bueno. Pero si yo mato 10 venados nada más por ver qué puntería tengo, creo que eso es malo, ¿no? Hay que buscar la discreción. En cuanto a lo que usted decía hace un rato de que si las pensiones a los estudiantes, las becas y las pensiones a personas, bueno, yo agrego esto, ¿no? A personas adultas, si son buenas o son malas, desde mi punto de vista capitalista, son malísimas. Tuve la oportunidad de estar en la Sierra de Guerrero, porque ahorita es Chilapa y Citlala, y ahorita gobierna el narco, métanse a ver las noticias. Tuve la oportunidad de estar ahí cuando, no recuerdo, creo que fue el gobierno de Peña Nieto, les daban a las gentes pensiones por cada hijo que tenían. El programa Oportunidades. Por cada hijo que tenían, a los niños les daban becas, aún así reprobaran, y creo que en ese sexenio no se permitía reprobar a los niños. Y a las personas adultas de la tercera edad les daban su pensión también. O sea, en teoría el gobierno mantenía esta gente. Tuve la oportunidad de estar por allá 3 meses ayudando a una comunidad y me di cuenta que la gente esperaba que llegara el apoyo. ¿Y para quién creen que llegaba? Se hacía una feria, los varones se iban a la tomadera. Querían tener más hijos para recibir más dinero del gobierno. Y en su caso, había quienes vendían colchas, ollas, sábanas, petates, y cuando iban a cambiar su cheque de trabajo, lo que les daban, esta gente iba y compraba ollas que ni siquiera utilizaban. Entonces, no estoy diciendo que la idea del apoyo es malo, sino a quién lo diriges y cómo lo van a sustentar. Entonces se supone que lo que falla, desde mi perspectiva en el sistema, es que no tienes las cabezas adecuadas.
para poder guiar a toda esta gente. Porque yo no soy ingeniero, si a mí me dices, te voy a poner todo el material que quieras, o arquitecto para que construyas una casa, yo no voy a saber cómo hacerlo, ¿no? Yo creo que para eso son los enfoques, eso es lo que tenemos. Mi parte todo. A mi punto de vista y por mi opinión propia, yo pienso que, así como dice, cada persona tiene su modo de ver, su modo de actuar, y hay cosas buenas que parecen malas, cosas malas que parecen buenas. Entonces, así como dice la compañera, dice, no, pues se robó una declaración, pero era para su hijo, ¿no? Me puse a platicar una vez con unos chavos, ya mujeres, farderas, y, oye, ¿qué pasó? No, 16,000 pesos. Y luego, ¿y para qué vas a ocupar eso? No, pues es que mantengo mi familia con esto. Ok. ¿Y qué piensas vivir? No, pues sí, acabo de robo a... No estoy robando a nadie, nomás a una empresa. No, ok. Entonces, como no hay un castigo como tal, lo siguen haciendo, se facilitan las cosas. No robo lo que yo quiera, no hay castigo. Tal vez tengo mis horas de estar dentro, ahora sí quiero que me dicte el juez y ya me quedo. Sin embargo, pues salgo al día siguiente o los 2 días y otra vez vuelvo a agarrar. Y no hay un castigo. Y dicen, está alimentando a su familia a base de que está, o sea, no sé si es por no querer trabajar, comodidad, y bueno, así vas a vivir. Pues es que yo no me voy ganando 3,000 pesos, 4,000 pesos, 5,000 pesos a quincena. Cuando yo en un golpe bien, me gano 10,000 pesos, me gano 5,000 pesos a base de otras personas. Entonces, yo a mi punto de vista está mal, ¿no? Porque castigo es castigo y como la ley lo marca, ¿no? Ahora sí que la ley para eso está, ¿no? Y los castigos, ahora las sentencias para eso están. Otra cosa es que no se haga y que el gobierno esté corrompido, ¿no? Porque hay castigos, pero así como dice, para ciertas personas y para ciertas personas no. Entonces yo siempre he dicho que los derechos humanos en muchas ocasiones apoyan al ratero, a mi punto de vista. Y no nada más al ratero, o sea, a todos en particular. Y hay derechos que sí son buenos. Derecho que, o sea, si tú enfocas a lo que es el derecho, a lo que es para qué se hizo, está bien. Pero si ya lo empiezas a utilizar para bien común, pues ya está mal. Y pues es que para que todo funcione correctamente tienes que hacer valer todo eso. Pero pues en este país y en muchos países no se hace. Igual que en Estados Unidos les dan también cada año a personas estadounidenses que tienen hijos, sus taxas, pues es un dinero por vivir en Estados Unidos. Entonces, igual para que la mayoría de los estadounidenses son huevones, la mayoría, porque yo conozco, o sea, estoy un poco alrededor de varias personas y son huevones y drogaditos. ¿Por qué? Porque se les facilita, cuando les facilita tú a la gente dándoles dinero, los haces propios o los haces personas que están en su zona de confort. No van a tener dinero. Entonces, y al punto de vista, todos tienen una manera de pensar. Usted puede decir, no, pues el comunismo es algo que se puede realizar, que se puede hacer. Y yo puedo decir, no se puede hacer, porque siempre debe haber castigo para él, porque si no va a continuar haciendo las cosas. O como dice el compañero, a mi punto capitalista, está mal. Entonces, todos tienen una manera de pensar. A mi punto de vista, pues sí, no, nada es bueno, nada es malo. O a la forma de como tú lo veas, ¿no? Ese es un poquito mi punto de vista. Excelente. Ojo aquí, 2 cosas. Una, no es que yo diga, o sea, es que los autores te revisan. No, sí, o sea, no digo por los autores, ¿no? Pero, finalmente, yo lo que les digo aquí ahorita es mi interpretación de los autores mediada por lo que yo he vivido.
y las cosas que se me hacen fáciles, difíciles o cómo yo he respondido ante la vida. La próxima vez sí lean, para que así ya no es, no, pues lo que dices es el autor. Sí, Aquí dices, y yo con estos elementos digo que el autor, o sea, hay que confrontar así las ideas, porque yo aquí les hice un resumen así, verborreado, de lo que tenían que leer. Ya la próxima tienen más tiempo para leer, y creo que va a ser un poquito menos, porque es un tema muy sencillo, que es el cuerpo como territorio, y el cuerpo como lugar de inicio para la investigación, que es finalmente lo que ustedes van a hacer. Estas son dos perspectivas desde las que podemos ver, con las que funciona la universidad, y ya después vamos a ver cómo utilizar esas perspectivas, no siendo excluyentes con otras, para diseñar. Recuerdan que les dije que este propedéutico era para que diseñaran su programa curricular. Entonces, esa es la... En Classroom ya está la tarea para el lunes. Classroom es una plataforma para entrega de tareas. Mandé el vínculo al grupo de YouTube. De WhatsApp. ¿Sí lo pudieron todos? ¿Sí pudo? Sí. ¿Nadie lo probó? No es difícil ni pegado. Y ahí mismo se suben las tareas. Tienen hasta el domingo a las 11:59 de la noche para entregarlo. ¿Dudations? Mañana más tardar les doy las nuevas lecturas para que ahora sí las vean. Y pues qué gusto verlas y verlos. El día de hoy nos vemos la próxima semana en el mismo lugar y a la misma hora. Sí, es esta, ¿verdad? Tareas en solo. Así es. La cafetería preparó el café Ah, y tortas por si alguien gusta, con vegetales naturales, no son orgánicos, pero son vegetales naturales de los proyectos de la prepa, para quien guste. gracias. Gracias.